Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy tenemos dos invitados. Uno de ellos es Richard Salazar, que es docente de la Universidad Internacional del Ecuador, quien nos va a hablar sobre un evento muy importante: cómo mirar, cómo analizar el acuerdo de cooperación que se está llevando a cabo entre Corea y Ecuador, cómo aprender sobre él, cómo mirar mucho más hacia el Asia-Pacífico. Y está aquí un experto sobre el tema, el magíster Renato Valderrama. Él es mexicano y con él, lógicamente, vamos a hablar también sobre las elecciones norteamericanas. Richard, ¿cómo mirar este evento que están haciendo ustedes como Universidad Internacional del Ecuador? ¿Cómo aprender a observar más a Corea, más al Asia desde Ecuador? Lo único que nos divide es el océano, pero es el océano más grande del mundo. Efectivamente. Bien, buenos días, Claudia, y a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros, junto a la Universidad Andina, a la Embajada de Corea y a la Cámara de Industrias, estamos trabajando hoy el tema de Corea del Sur, Ecuador, la agenda del acuerdo comercial. Hoy mismo, desde el día lunes y hasta el día de mañana, se está desarrollando la quinta ronda de negociaciones entre Corea del Sur y Ecuador. No obstante, este es un tema que ha pasado bastante desapercibido en los medios y también en la discusión pública, por lo cual nosotros hemos visto muy importante, fundamental, hacer un espacio de análisis y reflexión, porque además todos sabemos el crecimiento de Asia, del este de Asia particularmente, China, Japón y Corea del Sur, es dramático. Y la presencia que tenemos en nuestro país es efectivamente igual. No obstante, fíjate, Corea del Sur es bastante desconocido en nuestro país. Nosotros pensamos que todos los autos, todos los teléfonos vienen de Japón y ahora unos cuantos de China. Hay marcas muy reconocidas de Corea y cada vez tenemos que mirar más hacia el mundo coreano. Efectivamente. Porque en creación de tecnología, en empresas pujantes, si uno piensa Samsung, por mencionar una marca, no es bueno mencionar marcas, todo es tecnología coreana. Kia. Y todos los despegues Hyundai, que ellos han tenido y lo que significa en el Asia y en el mundo la presencia coreana, pero también hay que entender cómo negocia un coreano, cómo negocia el mundo asiático, y para eso queremos pedir ayuda al máster Valderrama. ¿Cómo entender un poco más del Asia? Usted es mexicano, México tiene acuerdos con diferentes países del mundo asiático. ¿Cómo aprender a negociar con ellos y ganar? Porque no es cuestión de quién gana en una negociación, sino tener relaciones a largo plazo en donde seamos complementarios en nuestra producción, en nuestros ejemplos y la forma de hacer transacciones. Claro. De hecho iba a decir buenos días, pero hoy no lo puedo hacer, solo porque estoy con usted y aquí en esta ciudad hermosa. Como bien decía yo, estoy muy triste por lo que está pasando en México. ¿Cómo se siente como mexicano luego de ver los resultados del día de ayer? Terrible. De hecho, pues no pude dormir hoy por miles de razones, porque vengo del país más cercano, Estados Unidos, y donde el discurso de Obama... Y vio la devaluación de su moneda. Claro, y efectivamente ayer ya mis amigos, en fin, que están en la parte financiera, me mandaban mensajes, ¿no? Ya no inviertas, no hagas esto, no hagas aquello. Muy triste, ¿no? Pero una cosa era el Trump candidato y otra cosa el Trump ganador, con un discurso conciliador diferente al de su campaña, así es que hay esperanzas. Sí, a mí lo que me preocupa son dos cosas. Primero, que tiene que cumplir algo de lo que dijo,
y lo que dijo pues es todo negativo para México y América Latina. Empezando un gran muro que además lo anunció frente a su presidente. Sí, claro, ¿no? Y fue, de hecho le costó la cabeza al secretario de Finanzas y Economía de México el haber invitado a Trump, porque todo fue además para abajo del agua, pero además porque ya aprendió o digamos dejó incendiado una parte de Estados Unidos con un discurso muy fácil de atacar a México, a los latinos, a los inmigrantes, en fin. Y además de no entender el mundo global, del que estamos hablando hoy con Corea y con Ecuador. Entonces, bueno, sí, pues hoy es un día, pues digamos, Japón, hablando de Japón, allá el índice Nikkei cayó, o sea, tuvo un descalabro. Todas las bolsas cayeron. Descalabradas, ¿no? En fin, ¿por qué? Porque ahora queda la pregunta, ¿será Trump el candidato? ¿Será Trump el presidente? ¿Hará un discurso o hará además, las acciones? es un Trump con las dos cámaras. Claro, ganaron además, en las dos cámaras. Aplastó, y además en estados que eran además antes demócratas, en fin, ¿no? Entonces, muy delicado esto. Y bueno, y esto tiene que ver, bueno, yo sigo todos los días la prensa en Asia. Entonces, en Asia, evidentemente, pues el tema es igual de importante que quizás para cualquier otro país del mundo, pero porque además Trump dijo en la campaña que las bases americanas en Corea, en Japón, en fin, las van a pagar ahora a ellos, ¿no? Y otro tema muy importante del que tampoco se conoce mucho es el TPP, ¿no? Trans-Pacific Partnership Agreement, que dijo, yo lo voy a vetar. Donde está Japón con capital político, México está con capital político, Canadá también, en fin, y que además pues era, digamos, la avanzada de mayor integración entre la cuenca, digamos, pacífica americana y el Asia-Pacífico, ¿no? Entonces todo esto está en un momento muy complicado. Y luego, si le sumamos aquí, digamos, yo no soy experto en el caso de Ecuador, pero así que vienen elecciones y demás. En Corea, hablando de ese tratado, hay una crisis política también en Corea con la presidenta Park Geun-hye. Entonces, es un momento muy complicado. Y luego, si le sumamos lo que dice Sir Richard, que además hay un desconocimiento en América Latina sobre lo que es Asia, estamos pobremente capacitados para administrar la relación con Asia, ¿no? Y eso es una cosa muy grave de aquí a la Patagonia, a México, en fin, ¿no? ¿Cómo prepararnos para negociar con Asia? ¿Cómo mirar más hacia allá? Pero también podemos decir, si tenemos la desventaja de no conocerlos, tampoco ellos nos conocen mucho. No, ahí sí, para colmo de malas, ellos nos conocen muy bien. Tienen institutos que nos estudian a la perfección. Yo doy un curso en una universidad muy importante en Seúl, que se llama Hankook. La carrera, o sea, los 4 años y medio, la maestría y el doctorado se enseñan en español. Entonces yo cuando voy a dar mi conferencia sobre México y Corea, me hacen preguntas que ni siquiera yo sé la respuesta, muy específica. Y ellos trabajan en la Cancillería, trabajan en los think tanks que ellos tienen información privilegiada. Los japoneses, los chinos, los coreanos, nos conocen a la perfección. Y una cosa que ellos tienen es planeación largo plazo, trabajar en equipo y comunicación con todas las áreas, la academia, gobierno y empresas. ¿Cómo aprender? No sé si Richard nos ayuda o usted nos ayuda. Esto de el mezclar hacia largo plazo. Asia piensa en largos tiempos. Los tiempos son mucho más pensados, analizados. Y usted hablaba de academia, empresa. No importa quién sea el gobierno ni cuál sea la tendencia política. Las negociaciones, los proyectos, la academia se mantiene. ¿Cómo lograr eso desde América Latina? Que vemos que, aunque gane en Estados Unidos un nuevo presidente, aquí hay preocupación y se mueve todo. La academia, la empresa, la política vuelve a moverse. Hay cambio presidencial o elecciones presidenciales en Ecuador o en México o en cualquier país latinoamericano y todo se mueve en base a la política. Cómo aprender de la Asia que planifica a mucho más largo plazo y aunque gane o pierda uno u otro candidato, no pasa mucho más allá. Efectivamente, Claudia, como usted lo ha dicho, eso es realmente un modelo a seguir. En el caso de Corea, ellos se planificaron desde los años 60 muy enfocados hacia la exportación, o sea, una real nueva matriz productiva. Pero antes de eso, ¿qué es fundamental? Tener un compromiso de país. Corea del Sur, por todas las circunstancias que vivieron con la colonia japonesa de 1910 a 1945, y luego la guerra de Corea, que dejó, arrasó con Corea prácticamente, ellos tuvieron que empezar de la nada. Y en su constitución está claramente dicho, y en todos sus tratados y declaraciones republicanas iniciales, que ellos se reconocen como una nación antigua, en fin, y lograron tener un compromiso con las élites locales. Entonces, hubo un compromiso entre Estado,
empresa privada y academia. Esos son los 3 pilares del desarrollo del modelo coreano. Es verdad que al principio sufrió también de autoritarismo Corea del Sur, no solamente Corea del Norte. Sin embargo, la planificación del gobierno que ya tomó las riendas en los años 60, efectivamente fue una planificación a largo plazo. Luego, esta persona en los años 70 falleció, de hecho, fue asesinado. Los siguientes gobiernos siguieron esa misma planificación y el acuerdo con el sector privado, que además son familias, son empresas familiares. Samsung es una empresa familiar, lo que se dice chaebol allá en Corea. Bueno, en el mundo el 75% de las empresas son familiares. Son familiares. Además, hubo un acuerdo de que si había un compromiso con el país, alineado con esas políticas de acrecentar la economía y proyectarse al mundo, iban a tener crédito libre, iban a tener facilidades tributarias y al mismo tiempo una enorme, muy importante inversión en el sector académico, pero no solamente en un sector, digamos, público, sino también institutos privados de investigación y formación de importantes tanques de pensamiento que no están pensando solamente en cómo hacer un celular más avanzado, más espectacular, sino están pensando cómo van a ganar 10 premios Nobel. En eso están pensando los coreanos. Es una sociedad muy competitiva, muy exitosa. ¿Qué puede ganar Ecuador teniendo un acuerdo comercial con Corea? Usted está dando este seminario mostrando más la negociación. Yo coincido con Richard, se ha dado poca publicidad, por decirlo así, y tenemos poco conocimiento como Ecuador de este acuerdo comercial. ¿Qué puede ganar Ecuador al firmar este acuerdo? Es una pregunta muy interesante y delicada, porque en todo acuerdo siempre hay los que ganan y los que pierden, ¿no? Si nadie puede ganar todo, y bueno, esperemos que nadie pierda todo, ¿verdad? Tiene que haber algunos sectores que ganen. Lo que pasa en América Latina, básicamente, sobre todo de Colombia para abajo, es que, salvo Colombia un poquito, pero digamos Ecuador, Perú, Chile, sus exportaciones están concentradas en materias primas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chile pues, tiene un TLC con China, con Japón, con Corea del Sur, en fin, pero básicamente 70%, 80% está en 5 productos y tienen que ver con cobre, derivados de cobre, más cobre, uva de mesa y vino. Entonces, y así está Perú, mariscos, ¿no? y frutas. Mariscos y frutas, entonces, flores. Entonces, esa es la parte delicada, el valor agregado. Entonces, ¿no? Aquí quiero hacerle una pregunta. Sí. ¿Por qué es la parte delicada si cada vez somos más habitantes y necesitamos más comida? Y nosotros podemos ser los grandes productores de comida del mundo. Claro. No, ese es mi punto. Para allá iba yo. Valor agregado. Entonces, lo que debería o debe hacer Ecuador, de hecho ya ahorita en este momento, de hecho desde ayer, pero igual México, igual Perú, en fin, es políticas públicas en colaboración, como decía Richard, pero no colaboración de diálogo, no, sino con políticas de planeación de largo plazo de un solo país donde se trabaje coordinadamente como lo hacen ellos, con la academia, las universidades, con los empresarios y con el gobierno. En mi país, los empresarios ven al gobierno como un adversario, no como alguien con el que se coopera. Y en varios más, no solamente en su país. No voy a decir eso, pero bueno, yo nada más hablo de mi país porque así funciona. Y entonces el problema es que mientras que ellos sí se coordinan, se comunican y se apoyan, acá estamos totalmente poquitos pero sectarios, ¿no? Entonces simplemente no cooperamos y entonces no podemos agregar valor. Y luego culpamos a ellos que vienen y se aprovechan de nosotros. Que bueno, pues a ver, espérate, pues entre adultos, si se llega a una acción, pues perdóname, pero pues tú no te preparaste, es tu problema. Y una cosa que es importante, a diferencia de quizás China con Corea del Sur, es que ellos tienen una diplomacia muy fuerte, cultural, esto que se llama soft power, ¿no? Diplomacia blanda, donde además yo te quiero ayudar, te quiero dar recursos para que te capacites, te entrenes, pero preséntame un proyecto. Y de largo plazo, y no de un solo gobierno, sino estructural. Me lo presentas y hay fondos, y hay técnicos, y hay becas, en el caso coreano. Entonces, ¿qué se puede aprovechar de este TLC con Corea? Todo su conocimiento que está disponible, hay becas, toda la apertura para cooperación técnica y que ayuden a Ecuador a agregar valor de lo que ya tiene mucho, y que es alimento. Entonces, no exportar banana sola, que algún tipo de derivado de la banana, que, en fin,
Yo creo que el reto es agregar valor a las exportaciones desde el cono sur para Asia, porque no vamos a inventar en Ecuador el nuevo coche, el nuevo celular, ni nada. No hay ni el tiempo ni los recursos, pero sí es pasar a servicios, valor agregado. Y esto también tiene que ver con incubación de negocios, un ecosistema que incentive esto. Y aprovechar las oportunidades. Si usted nos menciona, doctor, el hecho de que pueden darnos cooperación, pueden apoyarnos, hay proyectos claros, proyectos de largo plazo, Exacto. en donde unifiquen varios sectores, aprovechar de eso y ganar. Eso. Es la verdad. Con Eso. Corea del Sur o con cualquier otro acuerdo que firmemos. También estamos, el día de viernes se firma el acuerdo con Europa y es otra historia. ¿Cómo asistir, Richard, al evento? Sí, el evento va a ser en el Salón Neuchâtel 1 del Swiss Hotel, hoy a las 16 horas. El evento se realizará de las 16 a las 19 horas, hay un cóctel al final que ofrece la embajada y la universidad que organiza, así que están todos invitados. Así Muchísimas es que está la gracias invitación hecha por el espacio. Esperamos que todos ustedes puedan asistir. Hay que aprender muchísimo de negociar con el Asia y específicamente en este caso con Corea. Agradecemos la presencia de Richard Salazar, quien es profesor y está organizando este evento como Universidad Internacional del Ecuador, y el doctor Renato Valderrama, experto negociador mexicano, que ha hablado tanto de la importancia de aprender a negociar con Asia, aprender las prácticas coreanas, tomar en cuenta las oportunidades que Corea va a brindar al Ecuador, desde cursos de capacitación, transferencia tecnológica, proyectos que podemos hacer, ir mirando cómo ganar en este acuerdo comercial. Pero también ha hablado de su preocupación frente a lo sucedido ayer en las elecciones norteamericanas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando sobre las elecciones norteamericanas precisamente con el ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, embajador en diferentes partes del mundo y además catedrático universitario. Con él queremos hablar sobre cuál es el análisis, Marcelo, sobre lo que acaba de vivir el mundo con las elecciones de Estados Unidos. Precisamente estuvimos con el doctor Valderrama, un mexicano muy preocupado por lo que pasa. ¿Cómo mirar desde Ecuador y América Latina al presidente electo norteamericano? Bueno, en primer lugar hay que decir que la elección de Trump ha causado sorpresa a todos
y yo creo que inclusive a él. Han hecho además una elección con amplio margen. Sí, claro, la diferencia es indiscutible, el triunfo de Trump prácticamente en casi todos los Estados Unidos. En casi todos los Estados Unidos son 227, 28 puestos que tiene Hillary contra 283, 86. 88, de acuerdo, todavía siguen. Es decir, es un triunfo indiscutible. Bueno, este triunfo se lo veía venir en las últimas semanas. Yo te digo que estaba casi se decía, bueno, las encuestas le dan a Hillary, las encuestas se equivocaron. Obviamente se equivocaron por 100.000 razones, que se venía armando que Hillary estaba primera, siempre estuvo primera, que después bajaba un poco más, pero Trump atrás. Las encuestas se equivocaron totalmente y está demostrado. Ayer el analista Oppenheimer decía que no se puede confiar en las encuestas de ninguna parte del mundo. Decía, inicialmente sí, porque el 80% de los encuestados respondían. Ahora eso cambió y por lo tanto las encuestas no juegan en ningún país. No juegan, bueno, parece que es así, ya se ha demostrado. En el caso de Colombia, hace poquito también tuvimos que las encuestas le daban al sí y ganó el no. Entonces, la realidad muchas veces es diferente. En general las encuestas van dirigidas en sectores y depende en dónde hagas las encuestas y cómo hagas las encuestas para obtener resultados, el resultado que puedas querer en una encuesta. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente que Trump va a marcar una diferencia muy grande a lo que ha ocurrido los 8 años anteriores con el presidente Obama. Está muy claro. Está muy claro, los puntos de él son clarísimos, vamos a ver cómo los hace. Ya tiene que pasar ese tono beligerante de la campaña. Creo que ayer por la noche, hoy por la mañana, a las 2 de la mañana se acabó el discurso agresivo, pasó a un discurso conciliatorio, a un discurso que pide la unidad del país y el trabajo de todos por el país, en este caso por Estados Unidos, lo cual es lógico. Vamos a ver, lo fundamental será dicho el día de que asuma el poder, en el mes de enero, el 20 de enero, cuando tome las riendas del poder, vamos a ver qué orientación, pero está clarísimo que hay muchos temas que son fundamentales de la campaña que va a tener que cumplir. Los que me precedieron hablaron de la preocupación de México. Es evidente que la preocupación de México es adelante, porque los puntos de la campaña... Y ya se habla de un terremoto económico en México ante la sola idea de que iba a ganar Trump. Bueno, ahí estamos, los planteamientos de Trump frente a México son los más duros de la campaña. El muro, la erección de un muro para impedir el paso de ilegales. Bueno, en esto también lo que no se ha dicho es que ya hay 1,000 y tantos kilómetros de muro hecho por los Estados Unidos de los 3,000. Es decir, él va a construir 2,000 kilómetros más, va a establecer más seguridades para impedir el paso de ilegales. Eso es relativo, lo que va a ocurrir es que va a ser más difícil. Para muchos inclusive hablan desde que se establecieron ciertas restricciones en el paso de la frontera, pues el número de muertos de mexicanos que muere por diversas razones al intentar ir a Estados Unidos se ha multiplicado por varios, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Es el muro por un lado, es el Tratado de Libre Comercio norteamericano, el NAFTA, que abarca a México y Canadá, que él habla claramente que va a pedir una reforma del tratado, que no es posible y esto es uno de los temas que ha impactado, no es posible que las empresas americanas, por la razón fundamental de que la mano de obra es más barata, se han trasladado a México en lugar de Estados Unidos, están dando trabajo a México. Él va a buscar que esas empresas regresen, que la inversión de Estados Unidos en México sea menor. Eso es un tema sumamente grave. Y el tercer punto que tiene que preocuparle muchísimo a los mexicanos: hay prácticamente 11 millones de ilegales en los Estados Unidos, de los cuales 5 millones son mexicanos. Es un tema que él habló que va a expulsarlos a todos. Después cambió un poquito, dijo que expulsaría a los que tienen antecedentes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué ocurre. Y hasta enero que tome posesión, cómo va modificando, va desarrollando su discurso. Ahora, este tema de los ilegales es un punto que debe preocuparnos a los ecuatorianos,
porque nosotros tenemos un número muy alto de compatriotas en Estados Unidos que están legalmente, pero hay también un número muy alto de que están ilegalmente. Ahora, también, ¿qué va a pasar de aquí a enero? De pronto, muchos migrantes latinoamericanos quieren llegar antes de que tome posesión Trump. Bueno, antes de que tome posesión Trump, no va a variar la situación, porque si llegan ilegales y dentro del planteamiento de Trump es todo ilegal, va a ser expulsado, ¿no? Lo que va a hacer es que les va a hacer un poco más difícil a las autoridades norteamericanas identificarlos, localizarlos y expulsarlos, ¿no? Entonces, fijémonos que son 3 puntos de los cambios de alrededor de que estiman los comentaristas más importantes, son 3 puntos prácticamente dedicados a México. Otro punto que preocupa muchísimo en el campo internacional es la crítica que ha hecho a la OTAN. El planteamiento de él es muy claro: si los países miembros de la OTAN no contribuyen económicamente en la medida que deben contribuir, los Estados Unidos se retira. Es decir, Estados Unidos quiere una participación económica mayor de los miembros de la OTAN. Y tenemos que pensar que la OTAN es el brazo militar de los países de Occidente frente a los problemas. Bueno, inicialmente era frente a la Unión Soviética, pero ha quedado latente una serie de problemas. Ese es un tema fundamental que está marcado ahí. Y el otro tema que también tiene características económicas es lo que ya mencionó la persona que me antecedió, la revisión de los tratados de libre comercio con el Oriente, que también plantea él. Hay un problema para el análisis, porque el mundo republicano fue el que apoyó los TLCs. Bueno, ahora hay un cambio. Hay un cambio. Hay un cambio. Y los demócratas eran los duros frente a los TLCs. No, las cosas no son permanentes, ya han experimentado. Hay la sensación de que son perjudiciales para los Estados Unidos. Pero estos 5 temas son temas fundamentales que estamos viendo, que él ha hecho planteamientos muy claros desde internamente lo que debe hacerse. Ahora, esto también tiene una repercusión adicional y vamos a ver un poquitito frente a Latinoamérica. No, ya estamos viendo que para México la situación va a ser muy complicada. Muy complicada. Y para el resto de América Latina, porque México es el país fronterizo con Estados Unidos. ¿Qué pasa hacia abajo? ¿Qué pasa hacia abajo? El siguiente dilema va a ser con Cuba. Ya ha anunciado que él no seguirá la política de Obama y que Cuba, si es que... Y vimos a los cubanos en Florida votando por Trump. Claro, porque ahí vino la equivocación de las apreciaciones del lado de Hillary Clinton, que los ataques a los mexicanos, a los latinos, a los hispánicos que hizo Trump, no llegaron en esta gran masa de Florida, porque en Florida el problema es distinto. En Florida la mayoría, por no decir el 90 y tantos %, está compuesto por anticastristas cubanos, sean de primera generación o sean de segunda generación, anticastristas, que veían que el continuar con la política de Obama nos iba a llevar inmediatamente pues al levantamiento del embargo a lo cual se oponen. Trump ha sido muy claro: él no levantará el embargo, endurecerá la posición frente y habla de políticas de tortura y habla de políticas armamentistas. Que si no se cambia, Cuba no cambia en cuanto a la aplicación de los derechos humanos y a las libertades políticas que debe ser, pues él no cambiará. Entonces, eso es un tema que estuvo mal apreciado por el lado de Clinton en Florida, porque obviamente ahí sí ha pesado el número de latinos, pero ha pesado a favor de Trump. ¿Y qué ocurre, Marcelo, frente al mundo andino y Ecuador específicamente? Bueno, somos un país pequeño en la región. No se ha dicho mayor cosa, no ha habido un pronunciamiento directo de Trump frente a los demás países latinoamericanos. Yo interpreto que va a haber unos cambios. El primer cambio que va a haber es con relación a Venezuela, porque el gobierno de Obama ha estado en los últimos tiempos participando de este diálogo que está empezando, de una solución negociada, ¿no? Y Trump ha sido muy claro: él va a apoyar al pueblo venezolano. Ahí está dicho todo, porque tenemos que pensar que una mayoría de un 70% de los venezolanos quiere un cambio, quiere que se respete sus derechos políticos, sus derechos económicos, sus derechos humanos, y quiere que se arregle la desastrosa economía que actualmente tiene. Entonces yo pienso que Estados Unidos va a marcar un compás diferente, va a marcar un compás diferente y dirigir su atención
en esta parte del Caribe, más hacia Venezuela que hacia Colombia, porque con Colombia el problema es un problema interno de hay que ver qué pasa con el tema de la DEA, con el tema narcóticos, tráfico. con una serie Ahora, de elementos, hay muchísimas cosas. El tema narcotráfico nos va a topar, porque hay que ser claros, en el Ecuador que somos un país que decimos, bueno, es que nosotros somos un país de paso. Pero somos el país de conexión hacia los Estados Unidos. Es una cosa que van a mirar al Ecuador por el lado del tráfico de drogas y ver que esta frontera nuestra, que es totalmente permeable para que pasen la cantidad de droga que se quiera, pues es un tema que Estados Unidos lo va a analizar. Es evidente para nosotros. El tema con Estados Unidos es un tema bastante delicado y que hay que mirarlo ya desde el punto de vista nuestro. Siempre he repetido yo, Estados Unidos es nuestro socio principal. Un 45%, 40-45%, a veces más, de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Bueno, hay que ver qué pasa, hay que ver qué declaraciones se hacen desde acá, hay que mirar yo creo que acabas de mencionar un tema muy claro. Yo creo que la actual diplomacia ecuatoriana tiene que mirar con sentido de país, con sentido de intereses, de grandes intereses, pero del país, y el país no son un solo partido, el país somos los 16, 15 o cuántos millones de ecuatorianos que estamos acá, que tienen que mirar esos intereses frente a una relación que tiene que ser una relación tremendamente fluida con los Estados Unidos. Mucho más allá de cualquier ideología política, porque del tema comercial y no del tema ideológico. Estamos viendo, acabo de mencionar el tema comercial. El otro tema que también tiene que importarnos, que nunca se lo he topado, pero la verdad está ahí. ¿Cuántos ecuatorianos viven en los Estados Unidos? Y sin cerrar las cifras. Porque siempre se habla de 1 millón en la zona de New York y New Jersey, se habla de... Yo creo que este rato pasamos de los 2 millones, mucho más allá. En la década del 60 ya habían 1 millón de ecuatorianos. Es decir, somos... De ese millón de ecuatorianos que estarán ilegalizados, una buena mayoría, sus descendientes ya no serán ecuatorianos, serán ecuatorianos norteamericanos, pero tenemos una población ecuatoriana en los Estados Unidos sumamente importante para nosotros, porque representa un porcentaje muy alto. El señor Trump decía que va a poner impuestos a las remesas que los migrantes manden a los países de origen. Ahí viene el otro tema. Este tema de las remesas les va a afectar tremendamente a México. Pero a nosotros también. A nosotros también. Es el segundo, tercer ingreso del país. Las remesas, claro, hay dos fuentes de remesas principales para el Ecuador. La una es de Europa y la otra es de Estados Unidos. Pero la fundamental. Y yo creo que este momento es de Estados Unidos la fundamental. Es decir, hay mucho que analizar. Hay mucho que analizar. El Ecuador tiene que mirar que se inicia en los Estados Unidos una etapa que puede durar 8 años. Lo más probable es que dure 8 años, porque en Estados Unidos vienen 4 años, luego viene una reelección que muy pocos presidentes no se han reelegido. Hay que ver además los cambios de Trump candidato a Trump presidente. Bueno, evidentemente que ya el discurso de Trump tendrá que centrarse más, establecer ciertos lineamientos que sean, si bien es cierto, sigan cosas fundamentales de la campaña, pero que suavicen, porque no puede pelearse con todo el mundo. Estados Unidos, la actuación de Estados Unidos es alrededor del mundo, y Estados Unidos tiene problemas de este rato. El Medio Oriente es un problema dentro de la política exterior de Estados Unidos, un problema fundamental que tendrá que ser abordado, y que tendrá que ser abordado, va a ser diferente de Obama. Eso es evidente. Hay que analizar a futuro qué pasa entre Trump, ya candidato electo, y a presidente electo, y después presidente en acción, y frente a lo que fue como candidato. Gracias a Marcelo Fernández de Córdoba. Él es muy claro al decir hay varios puntos de alerta, varios puntos de análisis, relación México-Estados Unidos, relación México-Latinoamérica, con énfasis particular en Venezuela, pero también ver qué ocurre con los acuerdos comerciales de América del Norte, pero también hacia el Asia. Una serie de elementos que hay que mirar, chequear qué pasa con la OTAN, ver a un Trump ya electo presidente antes del cambio de mando en enero. Y hay que ver las relaciones Ecuador-Estados Unidos. También lo que él decía, hay que mirar la madurez de la diplomacia ecuatoriana frente a estos temas. Hay que quitar el tema ideológico y pensar mucho más en las relaciones comerciales. Vamos a una pausa, de la cual estaremos dialogando con María Fernanda Pacheco, quien lidera el patronato municipal y también la esposa del señor alcalde de Quito.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida a María Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato San José. María Fernanda, queremos hablar de todos los proyectos que están impulsando, todo lo que están haciendo ustedes con adultos mayores, con guaguacentros. ¿Cómo contarnos lo que se están avanzando en proyectos como Nueva Visión, todo lo que apunta también a visitas asistidas y a volver a incorporar a los adultos mayores al trabajo? Claro que sí, bueno, muchísimas gracias. Para mí un honor, como siempre, poder compartir. Nosotros estamos muy contentos de poder presentar un año 2016 cumpliendo las metas que nos habíamos planteado al principio de año. Pese a crisis financiera y a todo demás, las metas se cumplen. Pese a todo, bueno, definitivamente lo que hemos apuntado es a cada vez volvernos más efectivos, más eficientes, es decir, disminuir los gastos administrativos, disminuir cualquier gasto que no represente un beneficio directo en los beneficiarios. Eso ha sido una política general del municipio de Quito y evidentemente desde el Patronato San José la hemos aplicado en cada una de nuestras acciones. Nuestros proyectos, como le decía, están cumpliendo la meta. Este año cerramos el año con 100 guaguacentros operativos, es decir, 4.000 niños que ya reciben la mejor atención en la mejor infraestructura y 4 momentos de alimentación absolutamente gratuitos. Hicimos un estudio hace poco del nivel de recuperación alimenticia de nuestros niños y el 72% de los niños que entraron con cuadros de desnutrición o con cuadros de anemia ya se han recuperado. Es impresionante ver el cambio inmediato y justamente hemos estado trabajando con distintas instituciones. Por ejemplo, el Banco Mundial la semana pasada publicó un informe de la importancia de políticas públicas en los primeros 5 años, del retorno de la inversión social que representa podernos enfocar en los primeros 5 años de nuestros niños, porque evidentemente esos niños van a crecer con mejores oportunidades, con mejores capacidades y sobre todo van a poder romper círculos de pobreza que existen en la ciudad. En el caso de nuestros adultos mayores ya hemos superado la meta de 20.000 beneficiarios directos de nuestro programa a través no solo del programa 60 y Piquito, que tiene talleres recreativos de música, cante, baile, sino a través de nuestro programa Volver a Ver, donde ya se han intervenido 9.000 adultos mayores que recuperan. Estamos hablando de cifras importantes, hablamos de 4.000 niños atendidos en los guaguacentros, 20.000 adultos mayores y 9.000 adultos
que han recuperado su visión con operaciones. ¿Cómo seleccionan ustedes, cómo determinan si un adulto mayor necesita el apoyo para una operación? Bueno, en el caso de los niños, primero le cuento cómo se define si un niño debe asistir a un guaguacentro o no. Se le levanta una ficha técnica, una ficha social y hay 3 características. Primero, que se encuentre en el rango de edad. Segundo, que viva en el barrio donde se encuentra. ¿El rango de edad va desde cuántos meses? De 1 a 3 años para la inscripción, pero después de los 3 años puede salir de 3 años y 8 meses para inscribirse en un proceso formal educativo. ¿Y cómo determinan dónde forman o instalan un nuevo guaguacentro? Hacemos una evaluación de demanda, es decir, donde haya densidad poblacional de este rango de edades, donde haya vulnerabilidad. Nosotros, los niños que nos enfocamos son niños que reciben en su entorno familiar menos de 2 salarios básicos. Por lo tanto, es sumamente importante que reciban apoyo para sus familias. Los barrios que tienen mayor densidad de población en esta vulnerabilidad económica y que no exista otro programa que atienda este segmento, es decir, para no duplicar la atención. En el caso de nuestros adultos mayores, el programa es más universal. El programa va enfocado a todos los adultos mayores de más de 60 años, ya que la discriminación es transversal. 60 años no es una edad temprana para considerar adultos mayores, porque ahora vivimos mucho más. Absolutamente, de por sí nuestra Constitución considera desde los 65 años llamarlo formalmente adulto mayor, pero nosotros hemos evaluado las estadísticas. De por sí, desde los 55 años es cuando se comienza a vivir discriminación por causa de la edad. Se ve claramente en las estadísticas de trabajo formal, donde el trabajo formal disminuye y el subempleo y el autoempleo se disparan a niveles sumamente altos. Por eso nosotros hemos enfocado nuestro proyecto a 60 años, porque el centro, el foco de nuestro proyecto es la reinserción social, es buscar que nuestros adultos mayores no se aíslen de la sociedad, no sean discriminados. Como patronato, como municipio de Quito, estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de discriminación, sea por edad, género o cualquier otra condición. Por lo tanto, nosotros enfocamos el programa a la reinserción social, trabajo digno para nuestros mayores, algo que conversamos con ellos desde la campaña, desde hace 2 años y medio. El próximo 15 de noviembre se cumple la mitad del periodo de Mauricio en la alcaldía y justamente lo que escuchábamos era adultos mayores que quieren seguirse sintiendo productivos, no solo por la parte económica, el ingreso familiar, el ingreso económico que representa a su familia, sino porque durante toda su vida han trabajado. Sentirse útiles. Que su conocimiento, su experiencia sirve. Y eso es lo que hay que transmitir a la ciudadanía justamente. Quito es hoy lo que es gracias al esfuerzo, el compromiso, el trabajo de los adultos mayores, y debemos retribuirle ese esfuerzo con garantizarle un envejecimiento feliz, saludable y productivo. Por lo tanto, este tipo de políticas públicas no solo vienen consideradas como efectivas, sino justamente en eventos como en Hábitat 3 se conjugó que esta planificación del municipio de Quito va estrictamente alineada a los objetivos de desarrollo sostenible. Hablamos que el objetivo número 4 involucra educación de calidad. Justamente ahí se mete el componente de desarrollo infantil de los guaguas. El objetivo 5 habla de la igualdad de género, un mundo 50 y 50 para el 2030. También estos programas garantizan la reinserción de nuestras mujeres, y en el objetivo 1, por ejemplo, habla de pobreza cero. Por lo tanto, nuestros programas de adulto mayor, de niñez, de jóvenes, de atención a personas con discapacidad, todos apoyan a cumplir estos objetivos. Entonces, seguimos trabajando, seguimos garantizando que Quito sea una ciudad con igualdad de condiciones, con igualdad de oportunidades, que se cubran brechas sociales. Vemos un Quito que está avanzando, que se ve desarrollo de ciudad, vemos obras de infraestructura de talla mundial, como es el Metro de Quito, los intercambiadores que se están realizando, los Quito Cables. Son obras que están apuntando a un desarrollo de ciudad, pero no podemos apuntar a ese desarrollo o llegar a ese desarrollo si no cubrimos las brechas sociales. Y si no tiene también los ciudadanos elementos de un buen vivir, de una satisfacción de vivir y de que les guste vivir en Quito. ¿Cómo seleccionan a los adultos para las operaciones, en lo que significa volver a ver estas 9.000 operaciones que ustedes han realizado con adultos mayores? Claro que sí, hacemos un tamizaje por las administraciones zonales de la mano con la Unidad Norte de Salud, donde se atiende temas de oftalmología. Hacemos el primer tamizaje y revisamos primero que necesite la intervención
quirúrgica por catarata, por pterigio, tratamiento de glaucoma o cualquier otra condición. Esas son las más frecuentes. Entendamos que Quito, por no solo la altitud, sino la luminosidad, tiene una alta frecuencia de catarata y pterigio en los adultos mayores. Una vez que se evalúa la necesidad de la intervención de rehabilitación visual, se evalúa la condición médica del paciente, es decir, saber si puede recibir una intervención y si esta intervención evidentemente le va a generar un beneficio, porque hay otras condiciones de salud que pueden generar un problema en su proceso. Lo bueno es que hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de problema en las intervenciones. Como decía, hemos intervenido 9.000 adultos mayores y lo que buscamos es que de aquí al 2019 podamos llegar a 16.000 adultos mayores y caminar de esta manera a un Quito libre de cataratas y pterigio en adultos mayores. Lo cual es importantísimo. También estamos ya en noviembre, vísperas de diciembre y las fiestas de Quito. ¿Cómo está trabajando el patronato? Vemos ya las candidatas para el reinado, vemos una serie de posibilidades. ¿Cómo está trabajando para las fiestas, pero también para lo que significa el apoyo que dan ustedes como patronato en la Navidad a niños? Claro que sí, bueno, estamos trabajando. Una de las tradiciones que existían en el patronato San José era regalar pequeñas fundas de caramelo. Nosotros consideramos que eso era de alguna manera un poco irresponsable, ya que una funda de caramelo se come y se desaparece. Por lo tanto, desde hace 2 años hacemos unos pequeños libros que regalamos no solo a nuestros beneficiarios, sino a niños vulnerables de distintas zonas, porque justamente queremos fomentar la lectura. Consideramos que es trascendental para su desarrollo fomentar la lectura, y evidentemente muchos de los casos cuando reciben este regalo es el primer libro que han tenido en su vida. Así que este ha sido uno de los cambios que hemos propuesto para Navidad. En el caso de las candidatas a Reina de Quito, el próximo 24 de noviembre esperamos nos puedan sintonizar en el Teatro Sucre. Estaremos transmitiendo la elección de la Reina de Quito, pero algo muy importante que hicimos este año es que todas las candidatas pueden ser elegidas una categoría de quiteña solidaria con un mensaje de texto al 9494 con el nombre de la candidata. Este mensaje de texto va a costar $1 y ese $1 posterior a la elección va a ser donado a la Cruz Roja Ecuatoriana para apoyar a nuestros hermanos de la zona de Manabí y Esmeraldas afectadas por el terremoto. Es algo que no se han descuidado, la solidaridad del municipio sigue hacia Manabí. Bueno, creemos que la capacidad de desarrollo de una ciudad está ampliamente definida por su solidaridad y por su cohesión social, por esta igualdad de condiciones, y la solidaridad creemos que es un motor fundamental. Por eso tratamos de involucrarlo y transversalizarlo en cada uno de nuestros proyectos. Consideramos fundamental transmitir a las próximas generaciones la importancia de la solidaridad. Lo vimos después del 16 de abril, como Quito, con su inmenso corazón solidario, pudo apoyar y se lograron despachar 3.500 toneladas de ayuda, de comida y de agua. Así que evidentemente ese apoyo se ve, ese mensaje ha calado en la ciudadanía, pero debemos continuar y aprovechamos cualquier espacio, sea el Reina de Quito, sea las fiestas de Quito, para continuar colaborando. Gracias a María Fernanda Pacheco. Felicitamos esta iniciativa de continuar colaborando con Manabí a través de donaciones a la Cruz Roja Ecuatoriana. Si ustedes tienen ya una candidata para el reinado de Quito, manden mensajes. Todo el dinero que se recaude va a Manabí. A la Manabí y Esmeraldas, las zonas están golpeadas el 16 de abril. También María Fernanda nos ha hablado de los diferentes proyectos con adultos mayores, el volver a integrarlos, hacer que se sientan personas útiles, queridas y necesarias. Es clave para el desarrollo de una sociedad. Nos puso como ejemplos los postulados de Hábitat 3, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que ellos están cumpliendo, y felicitamos el hecho de que han cumplido sus objetivos durante este año, un año duro económicamente, un año cruzado además por el terremoto de Manabí y Esmeraldas, que demostró el trabajo del municipio y sobre todo del patronato San José. Gracias nuevamente a María Fernanda Pacheco y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Gracias a nuestros auspiciantes, Universidad Internacional del Ecuador, Cheviplan, Movistar y EMAPS Agua de Quito. Nos veremos el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.